La posición, la velocidad y la aceleración son cantidades que nos ayudan a describir el movimiento de una partícula. Pero en su momento Newton se preguntó qué será aquello que es lo que provoca el movimiento. Entonces él se planteó sus leyes, las leyes de Newton, y antes de poder entender eh, estas leyes hay que definir una cantidad. Y esa cantidad, no, a esa cantidad nosotros la vamos a llamar cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, que se denota con una letra P minúscula, es un vector y se define como la masa del objeto multiplicado por su velocidad. En la mecánica clásica, entonces, si nosotros tenemos masa, si nosotros tenemos un objeto con masa, y también ese objeto tiene que tener velocidad, entonces nosotros tenemos cantidad de movimiento. De aquí nosotros podemos saber si un objeto tiene mucha masa, entonces su cantidad de movimiento va a ser mayor, o si de repente su velocidad es más grande, también va a ser menor. Ahora vamos a establecer lo que dicen las leyes de Newton. La primera ley de Newton se conoce como ley de la inercia. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Dice que en ausencia de agentes externos, un cambio en la cantidad de movimiento es igual a cero. ¿Cómo podemos entender mejor esta ley? Que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a cero. Bueno, nosotros sabemos que el cambio en una cantidad, ese delta, se puede escribir como esa cantidad final, en este caso, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esto sería igual a cero. De aquí nosotros podemos enviar esta cantidad de movimiento inicial al otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de movimiento al inicio de, de nuestro sistema en un momento determinado va a ser igual a la cantidad de movimiento después de cierto momento. O sea, en todo momento la cantidad de movimiento se va a conservar, va a ser la misma. Si nosotros en vez de escribir la cantidad de movimiento escribimos masa por velocidad, vamos a escribirlo aquí, masa por velocidad final igual a masa por velocidad inicial. Para un objeto que no cambia su masa, nosotros podemos cancelar estas masas de aquí y lo que tendríamos como resultado es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos agentes externos, algo que intervenga en el sistema, algo que modifique la velocidad de mi objeto, entonces la velocidad del objeto se va a mantener constante. O sea, desde en un momento inicial, la velocidad va a ser la misma que en un momento final. La velocidad va a mantenerse constante. Eso es lo que dice la ley de la inercia. Si nosotros lanzamos, por ejemplo, una roca en el espacio y no hay nada que afecte ni la dirección, ni, ni haga aumentar la velocidad, ni haga disminuir la velocidad de esa roca, entonces esa roca va a continuar con una velocidad constante hasta el infinito. Y en caso de que esa roca esté totalmente detenida y no hay nada que afecte que siga detenida, va a seguir detenida eternamente. Eso es lo que dice la ley de la inercia. Vamos a plantear la segunda ley de Newton. Dice que si nosotros tenemos un cambio, vamos a escribirlo. Si nosotros tenemos un cambio en la cantidad de movimiento en un tiempo determinado,
Esto va a ser igual o está definido como una nueva variable. Y esta variable la vamos a denotar con una letra F. Esta letra F nosotros la vamos a definir como fuerza. La fuerza está definida como un cambio en la cantidad de movimiento. La fuerza es definida por las leyes de Newton como esa cantidad que va cambiando la cantidad de movimiento. O sea que si nosotros tenemos una piedra en el espacio exterior y hay un cambio en la velocidad, ya sea en la dirección o aumenta o disminuye su velocidad de esa piedra, quiere decir que nosotros estamos en presencia de una fuerza. Esa fuerza está cambiando la cantidad de movimiento. Nosotros podríamos simplificar esta ecuación. En vez de escribir delta P como está ahí, nosotros podemos escribir delta de m por b, que es la ecuación para la cantidad de movimiento dividida entre el tiempo. En nuestra situación, esto no quiere decir que siempre se va a dar, pero en nuestra situación vamos a suponer que nuestros objetos, los objetos con los que estamos trabajando, no van a cambiar su masa. Si un objeto cambia su masa, esta simplificación que está haciendo ya no funciona. Vamos a sacarla de delta, la m la vamos a sacar de delta porque suponemos que la masa del objeto no está cambiando. Entonces solo tendríamos masa por delta v dividido entre el tiempo. Esto de acá, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, se define en cinemática como aceleración. Entonces yo, en vez de escribir delta v con respecto al tiempo, yo puedo escribir masa por aceleración. De forma que yo puedo escribir que la fuerza para un objeto que no está cambiando su masa es igual a la masa de ese objeto por la aceleración. En muchos libros de texto se encuentra esta ecuación de aquí: fuerza igual a masa por aceleración. De esta segunda ley de Newton, nosotros podríamos llegar a la primera, suponiendo que no hay fuerzas. Digamos que la fuerza es cero, o sea que no hay agentes externos. Tendríamos que esta ecuación es cero, igual a la masa por la aceleración. Pasamos la masa a dividir, entonces solo nos quedaría que la aceleración es igual a cero. O sea que el cambio en la velocidad es igual a cero, o sea que la velocidad no está cambiando, que es lo mismo que tenemos justo en la parte de arriba. Si no hay fuerzas, quiere decir que la velocidad se mantiene constante. Finalmente vamos a plantear la tercera ley de Newton. Lo que dice esta ley también es nombrada regularmente como la ley de acción-reacción. ¿Qué dice esta ley? Que si nosotros vemos que un objeto está experimentando una fuerza, este objeto va a ejercer una fuerza de igual magnitud pero en dirección contraria. Supongamos que nosotros tenemos aquí una pared y nosotros con nuestro puño, con nuestra mano, golpeamos esta pared en esta dirección, hacia la izquierda. Nosotros tendríamos una fuerza aquí, una fuerza que ejercemos, fuerza del puño, o vamos a escribir mejor la fuerza de la mano sobre la pared. Vamos a escribirla de esta forma. Por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que como la pared está experimentando una fuerza, quiere decir que la pared va a ejercer una fuerza también. Una fuerza que es de igual magnitud, pero en la dirección opuesta. Y esta fuerza nosotros la vamos a llamar fuerza de reacción. Y estas dos fuerzas formarían un par acción-reacción. Y la fuerza que está ejerciendo la pared sería la fuerza que ejerce P, la pared,
sobre la mano. Una pregunta muy común en exámenes de admisión o en libros de texto sobre física es que un automóvil va por la carretera y de repente colisiona con una mosca. Y se hace una pregunta: ¿quién experimenta una fuerza mayor, la mosca o el automóvil? En realidad, ambos experimentan la misma fuerza, porque cuando la mosca colisiona con el parabrisas, entonces el parabrisas ejerce una fuerza de igual magnitud pero en dirección contraria sobre la mosca. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué entonces el automóvil no se detiene así como la mosca? O sea, el automóvil casi pasa de imprevisto cuando colisiona con la mosca, como que si no hubiera ocurrido nada con el automóvil. La mosca no afectó de ninguna manera al automóvil. Lo que sucede ahí es que la fuerza es igual, pero la aceleración es diferente. Como la mosca tiene una masa mucho más pequeña, entonces experimenta una aceleración más grande. Y el automóvil, por el contrario, como tiene una masa mayor, entonces experimenta una aceleración muy pequeña. Con estas leyes podemos comenzar a crear modelos que nos van a ayudar a resolver problemas.